año 2011, periodo electoral por excelencia. Venimos de un comicio importante en la provincia de Santa Fe, vamos hacia Córdoba y también primarias nacionales para analizar a fondo. Nos acompaña Enrique Dordal, conductor de Abramos la Boca en las tardes de Radiográfica y alguien con larga experiencia, tanto en lo periodístico como en la docencia. ¿Cómo estás, Quique? Bien, gracias por la invitación. Al contrario, un placer que estés aquí. ¿Cómo viviste la elección en Santa Fe? ¿Qué te pareció? Los guarismos desencontrados con las aspiraciones de algunos, pero relacionados con datos anteriores y con una irrupción fuerte de carácter sorpresivo. Sí, la sorpresa fue esa, evidentemente. Yo creo que no fue sorpresa que gane la gobernación el socialismo, no fue sorpresa que el bajo caudal de votos de Rossi, yo creo que no fue sorpresa. Sí fue sorpresa el alto caudal de votos de Bielsa, o sea, ese contraste fue sorpresa. Sí fue sorpresa el 35% de Miguel del Cel, que no resiste ningún análisis. O sea, parece, no hay ahí un vuelco de votos de Reutemann. Es que yo creo primero que Reutemann no se expresó claramente, pero puede ser. Pero el vuelco de votos de Reutemann pasa por lo que significa del Cel. Políticamente la nada, lo dijo hace pocos días Horacio González, que intentaron alinearlo con Fito Páez, pero nada que ver lo que dijo. Simplemente dijo que del Cel representaba el vaciamiento de la política. Y es eso, del Cel se presentó como el candidato sin propuestas. La gente me vota porque soy nuevo, porque no sé nada, decía él, ¿no? Porque tengo los medios. Pero la patria sojera sabe que esto es cierto, que él no es nada, no sabe nada y que no es él el que va a gobernar, sino ellos. No nos habla de un sinceramiento del esquema político, porque Rossi, Wiener, Bonfatti, el kirchnerismo, el socialismo, con todo lo bueno, lo malo que pueda tener cada uno y más allá del debate, implican posiciones que van del centro a la izquierda, implican posiciones populares, implican discursos que están relacionadas con modificaciones en favor de la gente. No hace falta que el esquema conservador tenga un lugar de representación política, y en este caso, como no lo ocupó Reutemann, lo ocupó del Cel. Tal cual, lo ocupa del Cel, pero no lo ocupa del Cel por una condición política, lo ocupa del Cel porque es mediático, porque es un comediante, porque es simpático, porque es justamente es el emergente del que yo considero el principal campo de batalla, que es la televisión. O sea, la gente lo vota porque lo conoce, porque le cae bien, porque me hace reír, porque tiene ese halo de esterilidad política. En cambio Rossi, que para mí era un gran candidato, aparece como el peor para este pensamiento. Un tipo muy expuesto, un tipo que en la 125... Cuando la gente eligió, decide su voto, porque da la sensación que el problema no era el kirchnerismo ni el nacionalismo popular, porque a Bielsa, en diputados, la eligieron. Tal vez haya una crítica a modos de construcción o a selección de candidatos. Sí, yo no creo que en el porcentaje alto que votó del CER exista ese análisis. A lo mejor se puede analizar la reacción. No te olvides que en Santa Fe... Pero el corte entre diputados y gobernador del militante popular, sí. Sí, pero ese corte fue tan importante, creo, por el sistema de boleta única que se implementó. No es tan distinto al que sucedió en Capital, ¿eh? No, es cierto. Al inverso. Confirmo. Pero yo creo que ese es el análisis militante, el análisis político. Pero yo creo que hay un gran porcentaje de la sociedad que no tiene esa línea de análisis, que no analiza políticamente, que el voto pasa por una cuestión de visibilidad, de verlo en la tele, de saber quién es porque lo vio en la tele, porque lo puede vincular con algo. Y a Rossi la tele lo vinculó absolutamente con la 125. Fue el que puso la cara contra la patria sojera santafesina. Sí. Tuvo la buena suerte o la desgracia, como quieran llamarlo, de ser el presidente de banca, y fue el tipo más expuesto durante la disputa de la 125. Eso creo que le jugó diametralmente en Córdoba, en contra de una provincia tan particular como Santa Fe. ¿Puede ser la elección de Del Cel un renacer del peronismo federal, del dualdismo sostenido con Macri, con Del Cel, con alguna opción de centro derecha? Yo creo que no. ¿No ves que a futuro puede renacer? No, yo creo que es un colectivo al que se suben, pero Macri representa
al hombre que aparece en la política con esa esterilidad política, precisamente, un hombre que viene del empresariado, viene de la mano de su padre empresario y se muestra permanentemente como un tipo alejado de lo que la televisión presenta como político. La política para la televisión es Moyano, la política para la televisión es el militante, la política es todo lo que la televisión muestra como sucio, todo lo que aparezca alejado de eso para la gente va a ser bueno porque está lejos de la política. Del ser es eso y nada más, está completamente vacío. Que el dualdismo, el de narvaísmo, como quieren llamarle, se suba a ese colectivo, es otra cosa, pero no creo que tenga ninguna representatividad y la prueba de eso va a ser Córdoba. ¿Qué va a pasar en Córdoba? No sé qué va a pasar en Córdoba, pero no existe un Delcel en Córdoba. Pero es complicado el panorama. Claro que sí, es complicadísimo, pero no hay un referente mediático en Córdoba. ¿Entendés? No hay. El más mediático es Luis Juez, pero está contaminado por la política. No, es un hombre político. Es un hombre de la política, muy mediático, muy gracioso, pero no es la contradicción que emerge entre la necesidad del segmento kirchnerista de apoyar al gobierno nacional a través de la Sota y el rechazo que José Manuel de la Sota implica para esa militancia. Claro, y el lineamiento que tiene de la Sota con lo que es este peronismo federal o este peronismo neoliberal. ¿Cómo le ha costado al peronismo construir en Córdoba? Córdoba es una provincia parecida a Santa Fe en el sentido de que ha cambiado de referentes políticos de una forma, parece Inglaterra, ¿no? En el siglo XIII o XIV, que cambió 100 veces de religión. Cambiar de religión significaba que si no te convertías te mataban, ¿no? Claro. Bueno, en Córdoba pasás de Agustín Tosco a Ramón Mestre o a Angelós y después a De la Sota o a Schiaretti en un santiamén. Evidentemente hay dos Córdobas. Hay dos Córdobas que en algún momento hegemoniza una sobre la otra. Tanto en el caso de Santa Fe como en el de Córdoba hay un espacio conservador muy fuerte vinculado con la producción agropecuaria, que manda y tiene un elemento determinante sobre un sector de los votantes, pero creo que ha habido un emerger de militancia política popular en los últimos tiempos que da batalla en esa dirección. Por eso yo pensaba, de esa pulseada surge una posibilidad. La influencia de los medios es vasta, pero es relativa. Yo creo que incide sobre una franja, pero no necesariamente conduce el conjunto de los espacios. Tenemos experiencias de la Argentina, caso del peronismo mismo, donde los medios estaban a favor en un momento y no evitaron la contracara de un sector importante de la sociedad, y viceversa. Hubo en el último tramo de la dictadura militar una oposición social fuerte a la dictadura y había una censura explícita, casi unánime, no unánime, pero casi realmente hegemónica. Da la sensación que los medios influyen, pero no necesariamente determinan. Yo creo que en algunos sectores sociales son determinantes, en otros no, pero por ejemplo en las elecciones de la ciudad de Buenos Aires fueron determinantes. En las elecciones, en el caudal de votos, no en las elecciones, en el caudal de votos que sacó Miguel Delcel fueron determinantes. Que nosotros o que otros sectores después lo analicen políticamente, pero el voto de Delcel no resiste análisis político desde el que lo hizo. O sea, te digo que la capital federal votó así cuando ni siquiera había medios de comunicación o eran muy incipientes. Es decir, el balvinismo, el delarruismo, hay zonas conservadoras del electorado que están muy afincadas, Alsina, ¿no? Vinculado en contra de la federalización de la capital, luchas históricas donde hablan de un segmento muy potente conservador en la ciudad. Sí, eso no más allá de los medios. Pero el blindaje que el monopolio mediático le impone en cierto sector social para mí es determinante. La capital tiene un 30% de ese conservadurismo, como se dice ahora, que te usan esos términos que aparecen de golpe y lo usa todo el mundo. El núcleo duro del conservadurismo es ese 30%, el 47% es el producto de la influencia del monopolio, que vamos a dejar claro respecto de la ley de servicios, está intacto, el monopolio televisivo sigue intacto. No aparecen los candidatos kirchneristas, no aparecen en televisión, sino por algo que los degrade. Y más del 70% de estos sectores sociales se nutren de televisión, no leen diarios, no escuchan la radio. Y es cierto que los diarios marcan agenda, y que es bueno que hayan aparecido otros diarios, pero la agenda de la televisión monopólica la sigue manejando el Grupo Clarín. Entonces hay un círculo que termina siendo en algunos casos determinante. ¿En cuáles? En las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires y en Miguel Delcel. Pero fíjate que determinante
no es en tanto, vos tenés una trayectoria de cerca de 70 años en los cuales los medios han hostigado al pensamiento nacional y popular. Sin embargo, cada vez que se abren las gateras electorales es esa concepción la que gana las elecciones en términos nacionales y ejecutivos, ¿no? Es decir, hay una capacidad de autodeterminación de las comunidades, para bien y para mal, superior a la que se cree, superior a la que se considera. Sí. Ahora, yo no creo que el 47% de la población de la Ciudad de Buenos Aires acuerde con un montón de cosas que se han hecho en los últimos 4 años en la Ciudad de Buenos Aires. Las desconoce. Las desconoce absolutamente o las tiene minimizadas, ¿sí? Entonces, ¿la televisión en qué es influyente? Es en lo que decía Horacio González, en el vaciamiento total de la política. Y esto es una herramienta que ya la conocemos. La despolitización la definió Bourdieu en la década del 80 para el 90 y fue el eje de todo el neoliberalismo. El tener un medio de comunicación que despolitice, que desencante a la gente de la política, que no te haga vos conservador, que no te haga nada. O sea, yo no quiero... A ver, ¿cuál era el objetivo del menemismo? Primero, no te querías ser menemista vos. Con que no lo contradigas, con que no salgas a la calle a protestar era suficiente, no importa si me apoyas o no. Puteame pero en tu casa. Son logros parciales. Puteame pero en tu casa. Ahora, no salgas, no construyas. También creo que ese porcentaje está amparado junto con lo de Santa Fe, aunque parezca contradictorio el origen político de uno y otro, y de otras victorias del kirchnerismo en elecciones anteriores, con una aquiescencia del electorado hacia los oficialismos, que deriva también en respaldo compartido con Cristina Fernández en octubre. Claro. La sensación es, la situación nacional va bien, la intervención del Estado y las políticas nacionales han sido fuertes. Eso le garantiza al Estado Nacional apoyo para sus actuales dirigentes, y al mismo tiempo es usufructuado por los dirigentes parciales, por aquellos que, sin estar de acuerdo con el rumbo nacional, agarran y dicen, bueno, vótennos para que todo siga, para que esto se desarrolle. Y en realidad la responsabilidad de que esto se desarrolle es del pueblo argentino del 2001 para acá, y la determinación de este gobierno de incidir económicamente para distribuir mejor, generar producción. Y aparte, a nivel nacional, y yo insisto con el tema del campo de batalla televisivo, primero que la Presidenta de la Nación cuenta con el recurso de la cadena de televisión que la hace aparecer, y esto es importantísimo. Los demás candidatos no aparecen en televisión si el monopolio no quiere. La Presidencia o el Ejecutivo cuenta con el recurso de la cadena nacional, que no es menor, sí, que cada vez que ha tomado decisiones que lo ameritaban ha usado de ese recurso, aún cuando el monopolio la acusaba de abuso, ¿sí? Pero eso lo hizo aparecer en televisión. Entonces, vos fíjate que la oposición fuerte a Cristina está en los núcleos de estas grandes metrópolis donde el monopolio se hace fuerte, donde gana Del Cel, donde gana Macri. Es ahí donde Cristina afloja. Pero en el resto del país, donde el monopolio no tiene poder porque no es negocio tener poder ahí, no tiene el poder que tienen las grandes ciudades, en esos lugares es mucho más fácil la penetración de este proyecto nacional y popular. Es muy apolítico el análisis que hago yo, pero hay un gran sector de la sociedad argentina que todavía sigue siendo muy apolítico. Entonces tenemos que hacer análisis apolíticos, aparte de saber que hay una politización mucho mayor que se construye en ese sentido. Pero hay un sector que hay que analizarlo desde la política, porque si no el análisis es como que estés analizando con herramientas distintas de la que trabaja pero el sector. Pero tienen intereses también, Sí, claro que sí, claro. Si hay algo muy político es la participación en internas, ¿no? Hoy primarias. ¿Cómo ves las primarias? Mucha polémica. Blanco, el juez, rezongó, como rezonga habitualmente, siempre falta algo de gente, algo de presupuesto. Es cierto que es una instancia novedosa, pero desde lo político participativo, ¿cómo lo percibiste? Hay mucho desconocimiento. Pasa algo parecido a lo que pasaba con las comunas en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro. Llegamos a la fecha de elección y muchos te preguntan, ¿y para qué se hace? O sea, estás plantado en la idea de que no tiene sentido hacerla, ¿no? Y el monopolio especula con que el gobierno no quiere hacerlas, con que la oposición no quiere hacerlas, con que no sí, porque para qué sí. La realidad es que creo que no hay ningún partido que presente más de un candidato, o sea que es cierto que no va a haber, no se va a dirigir nada, pero va a ser un testeo muy grande al cual va a apostar mucho la oposición, a limar la gestión oficial como sea. Hay un ruido ahí que no sé cómo lo sentí, eso de que se trate de obligatorias. Eso por lo menos que una interna, que un diferendo interno
una polémica, sea obligatoria la participación, por lo menos merecería un debate un poco más. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en tanto las sociedades estén desencantadas y despolitizadas como lo están. La única garantía que podamos continuar en la lucha es forzarlas a pero no está bien para las generales y no para las internas. Pero entonces sí pierde el sentido de las internas, no las hagas, porque si no las haces obligatorias no tiene sentido hacerlas, porque uno de los principales sentidos que yo le veo a esta interna es el piso de 1,5% necesario para poder presentarte como candidato a presidente. Suscitó quejas de los más pequeños. Los spots televisivos de algunos partidos de izquierda dicen que esto es cercenar, pero la verdad es que en un país que tiene 40 millones de habitantes y no sé qué porcentaje de esos habilitados para votar, que te exijan 400.000 votos como representativo está bien. Si no conseguís en todo el país 400.000 personas que te apoyen para gobernar ese país y no estás en condiciones de presentarte para esa acción. Hay cosas que al militante de izquierda específico le suenan raras, pero que uno las observa en panorámica. La izquierda radicalizada en la Argentina podría unirse y juntaría esos guarismos. Lo que pasa es que el nivel de fragmentación es tan alto y lo consideran tan razonable, ese nivel de fragmentación, que es muy difícil el debate. Hay una izquierda que se fracciona tanto que llega a confundir minoría con individualismo, y ahí es ahí donde se acerca a la derecha. Grupos de amigos, en realidad. No, es que se va fraccionando tanto que cualquier cosa es minoría. Entonces discutamos qué es una minoría. Uno solo no es minoría, porque eso es individualismo. Entonces ahí pasaste a la derecha. O sea, como algunos dicen, ¿no? Girás tanto que terminás dando la vuelta. Pero defender tanto las minorías a tal punto que una sola persona sea una minoría es ser individualista. Finalmente, octubre. ¿Han mejorado las perspectivas de Cristina en los comicios de comienzos de año? ¿Las han empeorado los comicios recientes? ¿Cómo ves la imagen de Cristina Fernández de Kirchner con vistas a las elecciones de octubre, ahora que la interpretación es importante y algunas encuestas han quedado desprestigiadas después de los resultados? Las encuestas siguen dando a Cristina en un lugar importante de la preferencia electoral, pero ¿qué palpás de la población? Es difícil de evaluar en momentos en que se están dando estas elecciones tan seguidas, se ha tocado justo antes de las internas, elecciones en distritos que le son hostiles al proyecto nacional y popular. Entonces es difícil testear porque hay una sensación de que el resultado de las elecciones, por ejemplo, el monopolio e incluso los socialistas santafesinos hablan de la paliza K en Santa Fe. Y si vos lo analizás profundamente, es cierto, ha sido una derrota de Rossi fundamentalmente. Sí, pero los indicadores son la cantidad de puntos que perdió el socialismo por Del Cel también es analizada. No, además, el kirchnerismo en diputados creció asombrosamente. Hay una campanita que le han tocado al socialismo santafesino, y dice, mirá, acá pasa esto, tuviste 3 puntos de un tipo que apareció de la nada y que lo único que hacía era aparecer en televisión. Esta autocrítica también del socialismo se debería hacer, pero como el objeto de esta autocrítica o de este análisis no es saber qué pasa en Santa Fe, sino pegarle al gobierno nacional, se desvía a que el resultado de Santa Fe. Entonces es muy difícil determinar, porque y quedan otros interrogantes. Está la sensación de que todo esto está mellando. Yo creo que no. Yo creo que sigue en un porcentaje a nivel nacional, y creo que sigue ganando en primera vuelta, y creo que debe tener, porque conozco la estrategia, por ahí conozco como la conocemos todos, creo que debe tener para después de Córdoba y antes de las o sea, en esa semana algunas en la manga que vuelva a orientar. Igual las internas, yo no sé qué va a pasar, no sé cuánta gente va a ir a votar. Es mentira esto de que es obligatorio votar en una para votar en otra, no lo dice la ley, lo han tratado de tirar como para generar confusión. No sé qué respuesta van a tener las internas. Es una prueba. Van a ser importantes en otro momento, como lo del fútbol. Dentro de 2 años va a ser bárbaro. Claro. Ahora parece que no tiene sentido. Y un interrogante que queda ahí picando, porque hay una lucha aquí por el segundo lugar. Hay una lucha si Wiener, si Alfonsín, si Wiener y Alfonsín, si el dualdismo. ¿Quién ocupa el segundo lugar después de Cristina? Pero no tenemos respuesta todavía, ¿no? No, ni ellos tampoco, creo. Enrique Dordal, muchísimas gracias. Gracias a vos por invitarme, Gabriel. Un placer. Finalmente, el zapatazo de esta semana para Carlos Salvador Vilardo. Bianchi estaba bien como director técnico de la selección. Gracias por acompañarnos, les habló Gabriel Fernández.